Bueno, buenas noches. Estamos otra noche más aquí reunidos en este programa que dimos a llamar Radiopedia. Mi nombre es Dardo Solórzano, mi compañero Facundo Salvatierra viene en camino, así que le vamos a estar haciendo el aguante ahí hasta la llegada. Pero no estoy solo, tengo la dicha de tener en la operación a un grande, a Juan Manuel Pajón, a quien le mando un saludo acá a la distancia, pero sobre todo al mejor locutor de Radio Universidad y quizá de la provincia, ¿eh? Estamos hablando de José Abraham. ¿Cómo estás, José? Hola, Dardo, ¿cómo te va? Buenas noches. El saludo para vos, para Juan Manuel. Gusto y el placer de reencontrarnos en este viernes, después del receso, volver a compartir aire. La verdad que un placer. La verdad que sí, nos tocó un viernes fresco, pero no por ello menos lindo. Yo soy del team invernal, así que no me quejo de nada. Sé que las muchachadas que son del verano están medio rabiosos, pero bueno, no es el tema de hoy. Hoy nos atañe la visita de una gran bailarina, una gran docente. No sé, José, si nos querés ir contando quién es nuestra invitada de lujo de hoy. Sí, y presten atención, porque hoy vamos a hablar con Ana Darelli, es docente, bailarina, gestora cultural e investigadora. Es profesora de danza contemporánea de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán, actualmente directora y gestora cultural de Malamba, Mujeres, Danza, Percusión y Canto, docente de la Cátedra de Baile de Populares de ESEA, es un anexo de Concepción del taller de extensión del Departamento de Folclore de la Universidad Nacional de Artes, Género y Danzas Folclóricas, y dirige desde 2008 el taller Folclore Contemporáneo en Tucumán. Pero eso no es todo, es bailarina e integrante del grupo de folclore La Raza, dirigida por Juan Saavedra, grupo santiagueño La Cruza, dirigida por Cristian Vázquez, compañía internacional Los Pampas Gauchos y de las obras de danza contemporánea El Silencio 2015, 2016, 2017, Gallo Ciego 2014 al 2015, Encendida pa' Quemar 2021, directora y coreógrafa de las obras Identidad 2012, 2013 y 2014 y Manada 2018 y 2019. Ganadora de las becas de creación y formadora del Fondo Nacional de las Artes. Se formó en cursos de ESI en las enseñanzas de las danzas populares, el arte de las danzas folclóricas. Realizó el curso de posgrado Cuerpo, Educación, Subjetividad y Política en la actualidad, Cuerpo y Lenguaje, Horizontes para Pensar lo Humano, ambos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Hoy tenemos el gusto y el placer de conversar con ella, Ana Darelli, así que le damos la bienvenida. Sí, señor, con un fuerte aplauso también. ¡Vamos! Se aplaudió solo. ¿Cómo estás, Anita? Impactada de lo que he escuchado. Digo, che, todo hecho. Hay camino recorrido, ¿no? Me decía la pucha que había andado por la... Se va haciendo el Qué recorrido. flash, ¿no? Cuando uno le escucha de otro. Además, bien leído, sí, con toda la presencia. Claro. Pero bueno, gracias por la invitación, por el espacio. Nada, cuando recibí la invitación he pensado, ¿qué tendré para decir? Pero bueno, no sé, aquí estamos. No, por favor. Haciendo camino, haciendo danza, generando redes y compartiendo sentires y pensares, que eso me parece muy importante también. Que las y los artistas tengamos lugares también para poner un poco en palabras lo que venimos transitando, lo que nos pasa y nos sucede. Así que bueno, gracias por el espacio y gracias a la audiencia. No, Anita, para nosotros la verdad que es un placer. Con cariño digo Anita, no es una falta de respeto, nada, pero es un placer inmenso tenerte acá porque creo que nos vas a enriquecer bastante sobre temas que por supuesto manejamos expertise, pero sé que nos vas a clarificar y nos vas a dar conceptos que, bueno, nos van a enriquecer de algún modo, ¿no? Pero antes, como decía un amigo, hay que arrancar por el principio. ¿Cómo aparece la danza como herramienta de expresión para vos? Y no quizá la música, la pintura y todo eso. ¿Cómo llega en retrospección en tu vida? ¿Y aparece en qué momento? ¿Y cómo se desarrolla? Siento que la danza ha estado bastante presente durante toda mi vida. Sobre todo impulsada por mi abuela paterna, quien siempre, cuando pudo, ella ha sido la que me llevaba a hacer clases de clásico, a hacer clases de folclore, a hacer clases de esto.
nunca lo sostuve con nada con tanta constancia. Y bueno, cuando uno es niño, has visto que depende mucho de las personas adultas para hacer estas actividades. ¿Pero vos tenías una pulsión o medio que te... No, yo iba, a mí no tenía ningún drama, digamos. Pero ya una vez siendo adolescente, bueno, entrando a la adolescencia, cuando nos vamos a vivir a Santiago, donde para mí ha sido personalmente nada, así como una tristeza muy grande porque me gustaba vivir acá en Tucumán, estaba muy vinculada con mis abuelos paternos, entonces era extrañar mucho la casa, la abuela, el abuelo, verla a mi abuela en la costura, o mi abuela me enseñaba quichua y cantábamos en quichua, entonces todo eso lo extrañaba mucho. Y en primera instancia, lo primero artístico que me ha pulsado a hacerlo, ha sido danzas árabes, que ya dependía de mí, y porque siempre cuando iba y volvía de la escuela pasaba por una academia de árabe y la música me gustaba. Y después de eso he empezado a hacer folclore, que el folclore siempre ha estado en mi vida desde siempre, por mis abuelos de ambos lados, digamos, tanto paterno como materno. Sí, nunca faltó las noches de festivales en Santiago, sobre todo, ¿no? ¿Alguno de ellos es artista o solamente eran amantes Mi abuela de la música? cantaba tango. Ajá. Ella siempre contaba de que había audicionado en aquel entonces, que en Radio Nacional hacía las audiciones y que ella había quedado elegida para ir a Buenos Aires, pero su familia no la dejó. Claro. Y mi abuela paterna, también santiagueña, pero vivía acá en Tucumán, ella bailaba. Entonces lo que sabía por ahí de bailar folclore era de eso, ¿no? De ese compartir con la abuela paterna. Y bueno, gracias a ella ha sido como mis vivencias de niña de andar por los festivales. O sea, nunca faltábamos a un festival de la Chacarera y nunca a un festival de la Salamanca. Eso era como presente siempre, toda la familia. Mi familia materna vivía en Santiago, entonces, y había muy buen vínculo con la familia paterna, entonces todos se trasladaban a Santiago y era desvelarnos y era como la mantita en el piso, dormía la niña, abría el ojo, escuchaba, veía gente bailar, seguía durmiendo, se paraba, bailaba, jugaba un rato y bueno, así pasó la infancia en esos espacios que allá en Santiago son muy naturales desde que uno es infancia, ¿no? Y en Santiago también he tenido como esa conexión muy fuerte con el folclore, de empezar a vivirlo en todos lados. Allá es imposible o sea, o lo escuchás o te conectás o no, porque en todos lados está palpitando, estás sintiendo un bombo, estás viendo un zapateo, estás viendo gente bailar. Entonces me entró ahí un poquito por el gustito por eso. Mi intención era estudiar, pero entré a una academia y salí corriendo. ¿Por qué no te gustaba lo No, sentía que era como, no sé, estructurado? muy estructurado, pero también sentía que, no sé, como un entrenamiento militar, Claro. como una cosa de que muchos retos, que no, aquí, que así, que no, que, o sea, como todo tenía que ser muy perfectito y sentía que, no sé, que mi cuerpo no iba con esa onda y una vez ya teniendo 14 años creo que fue, me fui a un taller de Juan Saavedra, 15 años, por ahí, no sé, era una pequeña, quedaba cerca de donde yo estaba viviendo, que habían abierto un espacio cultural, entonces me fui. Y me fui también como onda, hola, soy la nieta de Don Pocho. Claro. Porque mi abuelo lo conocía a Juan porque eran del mismo barrio de allá de Santiago, que era el barrio Tarapaya. Entonces, siempre me hablaba de Juan. Entonces yo he caído así como, hola, sí, sin saber si era verdad las historias de mi abuelo, que eran tan amigos y que compartían tanto, pero bueno, sí era verdad. Y bueno, con él siento que él ha sido uno de mis grandes maestros, porque he tenido muchos maestros dentro del ambiente del folclore, pero siento que él ha sido un gran maestro en mí, porque sobre todo me ha habilitado y me ha abierto esa confianza de poder bailar y sobre todo eso, animarme a bailar y
Y después siempre él muy humilde y muy amoroso en cuanto a tu forma de mover, siempre, siempre nada, ¿no? Con una linda energía donde uno va y se siente bien bailando, ¿no? Que eso creo que es algo que muchas veces en los espacios de academia no sucede, y sí creo que eso aleja mucho a la gente de la danza por ahí, esas, no sé, bueno, viene aprendido por años, hay una cultura instalada, digamos, educativa en ese aspecto. Claro. Y, y bueno, y ahí fue que entré, y también entré a bailar en realidad, se me dio el bichito como de querer aprender. A mí me gustaba mucho rally, Ujú. y además que me gustaba mucho rally, me he ido un día a verlo en la presentación de un CD, y que era en el circo, presentación del circo criollo. Circo criollo, claro. Sí me acuerdo. Claro, que hacían el circo. Y él dice, ¿quién sube a bailar? Y yo subí a bailar, no tenía idea. Y he dicho, bueno, tengo que aprender a bailar. ¿Qué venía haciendo yo en realidad sola? Agarraba los cuadernitos, los manuales que una ex cuñada mía que estudiaba en el ballet latinoamericano, que tenían que rendir todos los cuadernazos así con todas las danzas. Entonces yo agarraba el cuaderno, ponía el cassette y rebobinaba y veía con qué coreografía pegaba con la música. O sea, venía ya con 2 años haciendo como cosas así, y me encerraba en mi pieza, no en mi pieza, en el living de mi casa, que ese ha sido mi estudio por años, y bailaba sola, y era hasta, a ver, ¿y esto qué? Bueno, dice chacarera simple. Entonces me iba, ponía y escuchaba todo un tema, y veía si me iba con eso. No sé cómo relacionaba lo musical, la cuenta, no tengo idea, realmente no lo sé, pero sucedía ahí y pasaba. Hasta que he dicho, bueno, no, estaría bueno que alguien me enseñe con un poco más de claridad. Pero bueno, eso ha sido con el folclore, pero después de bailar también me viene el recuerdo de vivir encerrada en el living de mi casa bailando. Todos los domingos les hacía coreografía a mis primos para que bailemos para la familia, y si alguno no quería bailar les decía, no vas a hacer más mi primo. No, lloraba. Bueno, bailá. O yo en el momento estaba enamorada de la lambada, entonces les armaba show de lambada a toda la familia, y pobrecitos tenían que comer el bodrio. En los 90 era. Claro. Yo bailaba la lambada, llora, y mi familia. Y yo, vengo, les he preparado una coreo. Bueno, entonces creo que sí, la danza andaba por ahí, pero bueno, desde esa época he empezado a estudiar como mucho más. Luego conocí la danza contemporánea. Ahí en Santiago, o en un momento se ha dicho, bueno, esta cosa es seria, digamos. En Santiago. Ajá. O sea, seria en el sentido de institucionalizarla, digamos. No, nunca. Siempre ha sido en esos espacios de talleres. Después he hecho como siempre he seguido como mi formación en esos lugares no formales. Claro. Que he trabajado sobre todo, bueno, con bailarines santiagueños que venían y que eran parte también del grupo La Raza de Juan. Uh-huh. Bueno, siempre con Juan, y que hasta el día de hoy, obviamente, tengo ahí mis encuentros por lo menos una vez al año de compartir espacio de taller y de danza. Pero bueno, lo he hecho con el Colo Vázquez, lo he hecho con Omar Silva, con Lito Tijera, todos bailarines, con Peque Coria, que venían de esa rama. Después, más adelante, creo cuando he sido más grandes y he venido acá, he conocido como otras líneas, otros profesores de folclore. También hay algo que tenemos mucho el santiagueño, es que defendemos a rajatabla nuestra música, nuestra manera de bailar. Claro. Y no nos importa si hay otros músicos ni nada. Es como una defensa muy fuerte a la identidad folclórica y a la identidad santiagueña. Claro. Y bueno, y después ahí en Santiago he conocido a una chica que empezó a dar clases de danzas contemporáneas. Yo ya tenía 22 años. Y me encantó, me fascinó. Yo estaba estudiando otra carrera, porque antes de hacer, yo soy licenciada en comunicación social. Uh-huh. Y periodista. Uh-huh. Pero antes de eso yo quería venir a hacer teatro, y obviamente no, imposible. Entonces bueno, he hecho, dentro de todo, he andado ahí yoyando, viendo qué estudiar de mi vida. El periodismo me ha parecido copado, y
y bueno, me metió ahí y bueno, terminé eso, trabajé un tiempo y siempre estudiando a la par, siempre así como el motivo del trabajo era esto, la danza, era bailar. Como el alimento de tu vida, digamos, Sí. en ese sentido. Y después cuando ya el trabajo no me permitió como conjugar con estas dos cuestiones, dije, bueno, a ver qué quieres hacer de tu vida. No, yo quiero bailar, entonces renuncié tenía trabajo, ya estaba trabajando allá en la municipalidad de la capital de Santiago, ya pasaba a ser planta permanente y renuncié. Oh, una belleza. La familia contentísima. Mi mami se quería matar, mi mami. Todos celebrando. Claro, es como el sueño de todo, es como pasar a planta permanente. Yo agarré un renuncio y he dicho, no, chao, me voy a la mierda. Pero había algo, una energía ahí. Claro, me quería venir acá a estudiar Tucumán, digamos, y era como que en un momento de la vida donde sentí que me encanta el periodismo, me gusta mucho. En realidad me gusta porque me gustan esas dinámicas de vida donde uno no es estándar, donde en realidad uno no puede manejar un montón de cosas, o sea, como que hay una dinámica distinta todo el día, no es el trabajo monótono. Claro. Pero también sentía que el motivo también de eso era, bueno, trabajo, tengo mi plata y sigo formándome esto, entonces sí trabajaba en grupos independientes, sobre todo en esa época estaba con la Cruza, con el Colo, y muchas veces me pasaba que por trabajo, así, 2 segundos antes de tener una actuación, no llegar. Claro. O no poder llegar a hacer clase, porque era como una demanda laboral muy fuerte, y bueno, y no era ese el plan de Que además lo vida. exige la danza, las actuaciones, todas las preparaciones, todo eso Todo. te exige un tiempo. Exacto. Y era aparte un bajón, o sea, el planteo ha sido como claro, o sea, como llamar y decir, no llego. No. Y la gente, todo un grupo que también baila y depende de vos, que hay cosas pautadas, cambia a último momento. Y bueno, pero ese no era el plan, digamos. El plan era como trabajar, tener un ingreso para yo poder seguir profesionalizándome y haciendo esto que me gusta, pero porque también uno viene de esa idea de que de la danza no podés vivir. Claro. Y sobre todo que no me dejó irme a estudiar otra cosa, como que mi viejo era como que nada. Teatro, que era lo primero que quería hacer, y bueno, no, qué sé yo, no lo juzgo, también es la idea que tiene la mayoría de la gente. Y yo he estado muchos años bailando árabe y toda mi adolescencia me dediqué a enseñar árabe, o sea, tenía como esa cosa ya de manejar grupos, de moverme sola económicamente, no al punto de poderme a vivir sola, pero sí había muchas cosas que bueno, que era. Es esto, la plata que me entra porque quiero seguir haciendo, quiero seguir bailando, quiero seguir actuando. Me encantaba dar clase y lo he hecho nada desde chica, creo que desde los, no sé, 14 que trabajo enseñando. He cambiado de rubro. El folclore es como que me copó y la danza contemporánea me cooptó, pero el contemporáneo siempre lo pensé desde nada, de cómo adaptar al folclore, ¿no? Como el folclore tiene mucho más que decir que un avance, un retroceso, no sé, eso siempre he pensado. La estructura. Sí. Antes que nos agarre el corte de media hora, Anita, para la gente del ambiente, sobre todo del ambiente folclórico, digamos que la Ana como profe la tienen uno, digamos una cosa que son uno que han dado más o menos, yo soy de Montera, gente de Montera, de Concepción, de todo lo dicen la Ana Darelli, la muchacha que tiene, alta, digamos ahí, lo cual es un tema, digamos, no lo quiero decir de modo de prejuicio, pero claro, como vos ya lo venís anunciando, las academias folclóricas tienen una estructura, ¿verdad? Porque está también atado al concepto de la tradición, entonces el movimiento ¿cómo se llama esto? La coreografía es esta, los pasos son estos, todo, entonces, claro, en un ambiente así también, que no lo jugamos, pero es lo que es, digamos, un movimiento errado, un paso que no es casi una traición a muerte. Claro. Entonces, claro, dentro del ambiente aparece esta mujer, Ana Darelli, que comienza a aportar, claro, y encima, y conversando con los distintos profes, estoy hablando por supuesto, de profes directores de academia de danza folclórica que tienen una altísima estima. A vos siempre te
te llaman o te buscan o intentan robarte alguna cosita, y cuando los alumnos les piden un poquito más, también se apoya mucho de tus conocimientos, sobre todo lo que vos has difundido en un ambiente tucumano, porque bueno, me estabas dando estas referencias desde Santiago, ¿no? Que por ahí sí tienen en algunas cosas, específicamente la danza, un poquito más de libertad que mucho o que gran porcentaje de la academia acá, no digo que todas, ¿no? Pero se dan esas libertades, que yo lo nombraba a Juan, por ejemplo, dentro de la experimentación o romperse un poquito esa estructura, y de algún modo considero yo que vos has sido y sos, digamos, una de las personas que nos has canalizado también muchos esos conocimientos, digamos, al ambiente tucumano, ¿no? Yo quería consultarte desde esa faceta como docente, ¿cuál es tu búsqueda como docente cuando vos das talleres, tenés tus alumnos, y qué es lo que esperás vos darle a tus alumnos respecto a esta danza que ya me está contando folclórica, que viene estructurada y todo eso, la gente que va a vos, los alumnos que van a vos, ¿qué encuentran? Siento que la pauta guía, digamos, para la clase es generar un espacio amoroso de aprendizaje, por sobre todas las cosas, que sea un espacio de confianza con el otro y de confianza para con uno y para con su cuerpo, y a la vez también como el respeto con la historia y la corporalidad con que cada persona llega al espacio. Eso es como lo primero, y es que desde hace un tiempo como que eso lo cuido un montón, porque también por los años mis maneras, mis metodologías también van cambiando un montón, porque me voy transformando y voy investigando y voy sintiendo, bueno, que por este lado me gusta más esto, por el otro lado está por allá. Sobre todo eso, ¿no? Sí, obviamente uno enseña las danzas, enseña las coreografías, pero también hay algo que también vengo poniendo mucho el énfasis, es en no estudiarnos como ponernos el tapojera y la chacarera, avance, retroceso, giro, vuelta entera de 8 o de 6. Bueno, pero ¿qué pasa? Que ahora hay nuevas composiciones donde las chacareras no son con vueltas enteras de 6 ni de 8. No vamos a bailar. Entonces sí pongo mucho el énfasis también en lo musical, en percibir la música, percibir el tiempo, escuchar con pocos de conceptos musicales, musicalmente esta danza tiene esta estructura musical, estrofa, A, B, esto que se repite, el interludio que corresponde, si el interludio en la chacarera tiene 8 tiempos, la vuelta entera va a ser de 8, escucharla, la melodía, como para también cuando empiecen a aparecer estas nuevas formas musicales que están buenísimas, porque es muy gracioso, porque después todo se transforma en aire de... Claro, los famosos aire de... Pero después si nos ponemos a pensar, quizás en algún momento, bueno, todo termina siendo aire de, no Claro. sé, porque hay como un montón de sentires y experiencias que quien compone están buenísimas. Entonces yo siempre digo, la música se está transformando y nosotros como bailarines vamos a dejar de bailar por eso, ¿no? O sea, nosotros también tenemos que ayornarnos a esas transformaciones, y con estos elementos base que me parecen muy importantes, desde una teoría base, cómo lo podemos interpretar para que bailemos. Eso es como algo que pongo mucho énfasis de la escucha, de escuchar, y también pongo mucho énfasis en improvisar y en los juegos de improvisación y de conexión. Como que eso te queda de reminiscencia ahí de aquellos años de niña jugando en el comedor. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y después seguimos con Anita. Vamos a hablar un poco de sus procesos creativos y de sus proyectos, que van a estar muy interesantes. Ya regresamos con Seguí más hablando. Sí, seguí hablando y queda para después. No, porque claro... No dejaba de hablar la vaga. No, Yo me imaginé me la imaginé de chica, Ajá.
con ese cuaderno o ese librato, no sé qué era, El manual de danza. Manual de ese danza. manual de danza y con la última parte en blanco, porque esa es la historia que vos estás escribiendo ahora. Qué bueno. La historia que vos viste en algún momento, la que te llevó a eso de la danza, y a partir de ese momento vos empezaste sobre todo a dar clases, que quizás en ese momento no lo tenías como muy claro lo de la profe o el hecho de dedicarte, saber que, perdón, que querés la música, que te gusta la música, pero vos decías algo muy importante, no se vive de la danza, no sé por qué, por lo menos eso te habían dicho y Claro. te has superado en todos los aspectos. Creo que eso también es después luego de análisis, es que creo que tantos años me han dicho no se puede vivir de la danza, no se puede vivir de la danza, y es como que he dicho, Voy a vivir. "Van a ver si no me vivir de la danza". No, que no, pero porque también soy contrera. Claro. No, por eso había una energía, una pulsión. Yo lo que, a ver, porque también hay una historia, y sé que vos sos también muy conocedora de eso, de que la estructuración de las danzas folclóricas y todo eso también es parte de una idea pensada, ¿me entendés? Obvio. Una academia que ha dicho, a ver, esta la chaca la estructuremos para que la bailemos así, todo en un salón, todo eso, pero la gente lo debe haber bailado libre en algún momento de la historia. Mira, en realidad históricamente todas estas danzas folclóricas, la gran mayoría son danzas, digamos, de la gente de las zonas del campo, de las zonas rurales. Y el armado del manual de danza folclórica es una decisión política. Estamos hablando de la época del 80, fines del 80, bueno, sí, donde Del estamos, 19. claro, siglo XIX, en donde estamos en una época desarrollista, que había una inmigración cultural muy fuerte, en donde el Estado empieza a ver que los inmigrantes empiezan fuertemente a tomar lugares de poder, a crecer económicamente y por ende a imponer, no imponer, ellos Traían lo que venían era. con su cultura y su historia, imagínate el desarraigo. Entonces sí es una decisión política y no es al azar el blanqueamiento de las danzas y de las historias, porque culturalmente se empieza La a decir argentinización. la argentinización. Crear una Esto argentinidad. es ser argentino, no podés hablar otro idioma que no sea el español, no podés bailar otras danzas, y dentro de esas danzas no hay afro, no hay nada indígena. Tenemos el paso básico de la chacarera que la han impuesto como cosa, pero eso viene de las danzas en salones europeas. Y es como que encima salen de la city al interior a recopilar las danzas, vuelven a Buenos Aires, le ponen una forma y salen de nuevo al interior a decirle a esa Esto misma van a hacer. gente, esto es su danza, esto es lo que ustedes tienen que bailar. Es parte de la historia y está bueno que lo sepamos. Yo siempre digo, hay que saberlo, hay que analizarlo y contextualizarlo. De que hoy por hoy sigue siendo parte de nuestro folclore, nuestra tradición, sí, lo sigue siendo porque uno, la mayoría, o sea, va a una peña, si hay un contacto, baila, o sea, sigue siendo un saber que está vivo y latente. Entonces, bueno, eso nos ha llegado y nosotros lo hemos ido transformando, ¿no? Pero también seguimos, hay gran parte que sigue con ese dogma de que esto es lo que es, las danzas folclóricas argentinas. Y estamos hablando de un libro escrito en 1800. Reconociendo la preexistencia de todas esas cosas. Desconociendo la preexistencia de un montón de cosas, desconociendo regionalizaciones, desconociendo, ¿de qué te vamos a decir? De las sexualidades, desconociendo otras culturas, o sea, desconociendo un universo muy grande, invisibilizando muchas cosas. Entonces hoy por hoy no podemos decir que el manual es un dogma, ¿entendés? Porque si no se hay puede tocar. que repensarlo. Yo no digo que tiremos toda la mierda, no, porque bueno, es parte, es historia y somos parte de eso también, o sea, en nuestra genética venimos con eso. Pero sí hay que repensar, porque también hay que repensar los modos en que
hasta en la palabra que vos usás cuando estás enseñando. Claro. Decir reiterativamente hoy en el siglo XX, no sé, la mujer tiene que ser donosa, femenina, no, o sea, cuando hoy por hoy la mujer no es eso, ¿me entendés? Siempre lo llevamos a un contexto que tiene que ver específicamente con ese momento de la historia. Hay que entender esa historia de cómo es, Claro. pero por ahí no, capaz que en la actualidad no te sirve. Pero igual partís de una base, a partir de ahí vas construyendo o deconstruyendo algo y está bueno. Está muy bueno, pero bueno, sobre todo el ambiente ese como institucional folclórico, lo llamo yo, certámenes, academias. Bueno, seguimos aquí muy colgados, pero para bien, ¿no? Hablando en este programa de Radiopedia. Va a estar quedando muchas de las charlas muy interesantes que estamos haciendo. Van a estar acá en el vivo del Facebook, así que algo van a poder escuchar ahí. La verdad que nos vamos a quedar cortos, ya estoy viendo, nos vamos a quedar cortos, pero vamos a intentar que entre lo que más podemos. Antes de ir a esto, que me gustaría retomar lo que estamos hablando fuera del aire, pero quisiera específicamente a un proyecto muy latente que estás teniendo ahora, Anita, que es Malamba. Me gustaría que me contes un poco cómo nace la idea de ese proyecto, cómo lo definirías, ¿verdad? Y cuál ha sido esa búsqueda inicial del proyecto. Bien, estoy pensando. Vamos por parte, el punto de nacimiento de la idea, ¿cómo fue? Mira, la idea tiene como distintos pequeños puntitos de origen que después nos encontramos, donde no en todas estaba ahí un poco metida, pero no todas se conocían y por ahí estaban. Primero hay algo que pasaba siempre, que en las clases la mayoría siempre somos mujeres. No sé por qué, pero es como esa cosa también de que muchas somos mujeres. Antes de la pandemia, sobre todo, cuando empezamos por la marcha de la legalización del aborto, es como que se nos invita a partir desde Bembé Guinea a participar con los bombos y para que nosotros le hagamos la percusión a ella, y ahí no, como bueno, sí, yo conozco gente alumnas que tocan el bombo, sí, quieren, otras amigas mías también bailarinas que tocan el bombo, y así empezado como a mucharnos. Y bueno, y militábamos, tocamos el bombo para eso, y después de alguna marcha o algo, sí hacíamos como alguna pequeña intervención, donde bueno, las que eran mis alumnas, como bueno, vos hacés esto, y yo hacía tal cosa, bueno, así como armamos algo para eso. Y después, bueno, obviamente vino la pandemia, y dentro de la pandemia, claro, en octubre, cuando se viene el Día de la Tradición, yo le digo, hagamos un videíto un poco como haciendo algo en las mujeres, claro, de fantasía de bombo, zapateo, todo. Y sobre todo eso dentro de esas técnicas dentro de la danza folclórica, porque son técnicas que generalmente en los espacios de escenario lo hacen los hombres. Claro, un poco lo que veníamos hablando hace un ratito de las tradiciones, ¿no? De la estructura tradicionalmente. Como me supo decir una vez en una audición un director, hay acá en nuestra compañía los hombres hacen las cosas fuertes y las mujeres solo bailan. Claro. Porque yo había ido a audicionar con un malambo de boleador. No le había gustado. Pasó el último, hemos hecho 1.000 millones de etapas, y después el último, claro, yo no sé qué esperaba, que vaya con una zamba, un pañuelo al aire, un vestido, y yo me he venido de pantalón, bota larga, bueno, nada que ver. Y entonces, bueno, para ese Día de la Tradición yo quería hacer un videito, sobre todo como tirando un poco la mecha de qué defendemos cuando defendemos la tradición, y mucho que viene de la mano con esto, con la militancia, ¿no? De cuántas violencias en pos de la tradición estamos defendiendo y sosteniendo a lo largo del tiempo. Y bueno, y después de eso... yo le venía diciendo, no sé si tienen ganas de que hagamos algo. Ahí como te enciende una chispita, claro, esa escena. Como hagamos algo, que esto, que lo otro después, y ahí quedó. Y después estamos hablando en octubre del 2020,
más o menos para el noviembre del 2020 me llaman y me dicen para el 8 de marzo del año que viene vamos a hacer una jornada de solo mujeres, queremos que presentes algo. Y yo he dicho sí, no sabía con qué mierda iba a trabajar. Claro. Yo he dicho sí, de una. Y bueno, y ahí he vuelto a ponerme en contacto con el grupo que hemos armado el video y que veníamos participando en las marchas, y les he dicho, che, o sea, hay una posibilidad de laburo, me gustaría que armemos algo entre nosotras, sobre todo esto, que digamos resignificar ese lugar de la mujer en el folclore, un poco poner en jaque las corporalidades dentro del folclore, bueno, como un montón de cosas que tienen que ver con disrupciones, que creo que lo vengo haciendo desde siempre, digamos. Aquí en Tucumán yo muchas veces he sido muy criticada, y así, vía redes sociales, gente así escribiéndome cosas, diciendo que es o no es folclore, o lo que vos haces no es folclore, pero así por muchos años, y bueno, yo siempre me ponía jabón y decía, bueno, Voy para adelante. ya está, no me importa, si a alguien le molesta porque ruido hago. Y bueno, sí, no es problema mío. Y bueno, y se ha dado como esa primera presentación así como oficial, como grupo de trabajo, donde bueno, ahí hemos aprovechado las vacaciones, donde ya podíamos salir, bueno, que era medio raro, como un mes salí, una semana nos dejaban salir, después nos volvían a encerrar, bueno, viste, o sea, el 2021 que ha sido como extraño. Entonces hemos salido, hemos estado, y bueno, y bueno, ahí ha sido ya un planteo como de laburo, de que laburemos. Y el nombre Malamba es un juego solo de vocales, de que viene del malambo. La feminización de la palabra. Claro, como... Del malambo, que es, digamos, un ambiente que hasta... Esto es increíble porque nosotros estamos diciendo esto, pero esto es todo historia reciente, ¿no? Hasta no hace mucho el Festival del Malambo no podía participar las mujeres. Que no participan dentro de labor de las mujeres, no compiten. Mira, encima estamos viviéndolo en el presente todo. No, labor de no compite. Otros espacios de certámenes sí ya permiten, es más, ahora hay un certamen de malambo femenino, pero labor de todavía no permite que las mujeres, y es más dicho por los jurados y organizadores de labores, que nunca van a participar las mujeres porque históricamente las mujeres no zapateaban. Lo cual es un hecho que uno pone en duda porque sí hay registros históricos donde sí las mujeres zapateaban. Que quizás no pasaba, que espacios no compartían las mujeres, quizás el espacio post trabajo en el campo, porque la mujer no trabajaba tanto en el campo como el hombre, trabajaba más en la casa, pero la mujer, o sea, sí zapateaba, y hay registros históricos también como de otras danzas mucho más antiguas, de las que después se institucionalizan, que el zapateo estaba y existía. Claro. De ahí que de aquel momento de la historia han dicho, listo, las mujeres no pueden hacer eso, pasa. Claro. Pero durante todos estos años donde se le ha negado escénicamente esos espacios, en los espacios de academia, que hay una cuestión como cultural también de siempre trabajar en pareja hombre-mujer, o sea, pareja hetero, las profesoras, las mujeres sí zapateaban, pero porque los profesores decían tienen que aprender solo para enseñar, pero no para el escenario. Para cuando sean docentes pasan ahí. Claro. Entonces, bueno, el labor todavía no, y no sé hasta cuándo se resistirá a eso, pero bueno, ha sido como una opinión así como muy criticada, bueno, en ciertos aspectos, y está quienes lo definen. Pero sí, bueno, no estamos hablando de hace mucho, estamos hablando de hace 5 años, 6 años, o sea, no es tanto, es muy nuevo, pero sí se ha ganado muchos espacios, y que me parece muy maravilloso, que está, creo que el malambo femenino como técnica, encima hasta eso yo discuto, ¿no? Porque dicen Festival Nacional del Malambo y Festival Nacional Malambo Femenino. Entonces, si la técnica es la misma, estamos hablando de una técnica que es el malambo, que es hacer ritmos y coreografiar con los pies. O sea, ¿por qué eso del malambo y el malambo femenino? ¿Y por qué el malambo solamente, se vincula con el hombre en escena? Pero bueno, me imagino que con el tiempo quizás esas cosas puedan cambiar. También es como que la mujer no puede competir en un mismo rubro con el hombre, claro. Como si fuese que no tenemos las mismas capacidades coordinativas, estéticas, musicales,
la misma agilidad, la misma posibilidad de entrenamiento, o sea, no sé, ahí está, ahí va. O sea, que estamos atravesando un tiempo realmente que me imagino que con el tiempo, vaya la redundancia, va a ser un tiempo histórico me parece a mí, ¿no? De análisis, porque están sucediendo los cambios en este momento. Por eso estamos diciendo hace medio 5 o 6 años. Claro, están sucediendo los cambios y dentro del folclore, sobre las danzas folclóricas en sí, hay así como mucho movimiento, porque también así como hablamos desde los feminismos, también hablamos del LGBT, los movimientos queer, y hay como toda una cuestión ahí que se está cuestionando, que se está debatiendo. No sé si algunos tendremos razón o no, pero bueno, lo bueno es que se está pensando. Estamos pensando de nuevo las danzas folclóricas y eso me parece riquísimo porque el manual de danza y esas conceptualizaciones del año 1800 deja fuera a mucha gente. Claro. A mucha gente. Y si estamos hablando que el folclore es una representación popular, entonces, ¿qué le está faltando a ese folclore en la teoría? Porque en la práctica sucede. En la práctica, en lo social, en la práctica, está pasando. En las peñas las chicas zapatean, ¿no? Y no es que viene un gendarme del folclore y dice, no, usted no puede zapatear. Claro. Ana, en ese sentido, ¿vos crees que hay límites para el cambio o hay un riesgo ya de que en el cambio se produzca una deformación de la tradición? Es que la tradición no es estática y la tradición tiene que ir cambiando. Es cambiante. Nosotros como seres humanos somos seres sociales y somos cambiantes. Entonces, la tradición no es algo rígido, no es, no sé, no es una momia, no es algo, si ha momificado, sí, pero eso tiene que cambiar, porque estamos cambiando y hoy no somos los mismos que vamos a ser dentro de 20 años, ni siquiera sé qué seremos dentro de 20 años, pero bueno, sí creo que hay modificaciones, sí va a haber adaptaciones, va a haber cambios, pero bueno, siempre buscando, volviendo a la raíz, ¿entendés? Como eso, ¿qué es el folclore? ¿Qué tiene que ver con esta conexión? Porque también estamos hablando de un folclore de campo, pero hoy por hoy, ¿quiénes vivimos en el campo? El 90% de la población vive en ciudad. Claro, o sea, no existe, ya el paisaje es totalmente distinto, así como la música en sí, antes le cantaba la nostalgia al amor, después la música toma un tono militante y hoy por hoy le canta otros paisajes, también, digamos, tiene que suceder un poco con la danza. No creo que la chacarera, hablo de la chacarera porque es como la más fuerte de los bailes coreográficos. No creo que la chacarera se pierda en su estructura, en su manera del avance, el retroceso, el giro, la vuelta entera. Sí están pasando cosas que no existen en el manual, como la danza en ronda. Claro. Esa danza colectiva, como volver a eso colectivo. En algún momento, no sé, alguien dijo esto se baila de dos, hombre y mujer, y de pronto bailan mujeres con mujeres, varones con varones, baila... Ronda de 1000. Se supone, claro, que es una danza de enamoramiento, donde el hombre tiene que conquistar a la dama, porque también eso pasa que en el folclore argentino parece que lo único que tenemos que decir y hacer es que nos conquista. Claro. No hay otro sentido. Y hoy por hoy la chacarera representa ritualidad, representa amiguismo, representa compañerismo, representa colectividad. No sé, te vas a una peña y ves esas rondas gigantes, te vas al patio del Indio Froilán y ves una ronda así de, no sé, de más de 200 personas. Entonces, si yo eso, por ejemplo, no creo que la coreografía cambie, pero ¿qué está cambiando y en qué está modificando? Está modificando en el sentido de qué nos representa esa danza, qué dicen los cuerpos cuando están bailando, qué mensaje estamos dando. Entonces ahí ya cambia un montón, pero solamente que uno agarra el manual, si viene alguien que no conoce y ve ese manual del año 1800, entonces también es como que vas a escena y el hombre persigue con insistencia a la dama hasta que la termina coronando y la dama por insistencia acepta. Entonces eso no pasa, o sea, uno mira el escenario, los certámenes, dice bien, muy bonito, pero mira acá y pasan otras cosas. En terreno no pasa.
Hay una cosita nomás que, bueno, la hablamos hace un rato, pero fuera del aire, que es lo que comentábamos, que todas estas estructuraciones de danza, ya sea la chacarera, la samba, todo eso fueron determinadas en un momento de la historia de la Argentina, a finales del siglo XIX, y se hicieron los manuales. Ana nos comentaba que fueron desde la gran capital al campo, ahí agarraron, volvieron a la gran capital, reordenaron y ahí dijeron, Esto es folclore. este es folclore. Y esto, No solo esto es folclore, esto es ser argentino. esto es ser argentino. Entonces ahí hay un juego de identidad nacional muy fuerte. Así baila el ser argentino. Y así baila el ser argentino también implica así te mueves con tu cuerpo. Y cómo te mueves con tu cuerpo. Al aprender a mover tu cuerpo, aprendes a pensar también. Hay una relación, una cosa que siempre bueno, el capitalismo sobre todo es como quiere separar cuerpo-mente. Y en realidad esto va así. Claro. Porque así como aprendes a mover y a manejar tu cuerpo, aprendes un montón de valores, normas, conductas, pautas para el afuera. Cómo vos te manejas con tu cuerpo va a ser cómo vos te vas a manejar en el afuera. Claro. Y entonces, por eso siempre digo que tenés cuidado, porque hablamos de cómo somos argentinos, cómo ser con personas, te enseñan hasta cómo tenés que pensar. La mujer no tiene que conquistar al hombre. Claro. Ya hay una valoración ahí, una conducta, aunque te están imponiendo como, sin que vos te des cuenta, porque vos representás ese guión, vos jugás en el folclore, vos representás guiones y vas metiendo un montón de cosas ahí. De info que queda incorporada. Info que queda ahí y que vos después salís a la vida con esa información. Y hay un tema ahí que me parece, y también es para rever, el hecho de que la danza sea pensada también como una escena de show, y por qué no, ahí me podrás capaz explicar mejor vos, por qué no, si la danza no será quizá un lenguaje o un ritual, como lo mencionaba hace un rato, como se vive en España. Es que es un poco de todo. Cuando hablamos ya de show, hablamos más de un espectáculo, de una espectacularización. Que también todo lo que se pone en escena son discursos que se van institucionalizando y que se van reproduciendo después por lo que uno ve. Hay mucho de reflejo en eso, porque eso tiene que ver con una profesionalización, pero lo que yo pongo en escena en Malamba tiene mucho que ver con mi manera de pensar y de vivir el folclore, no solamente mío, sino de la grupalidad, en la selección de las músicas, de los temas, de los vestuarios, de cómo nos movemos, todo tiene que ver con esa manera. Si uno va y ve otro grupo de danza, tienes ahí como muy firmemente te vas a dar cuenta de bueno, como cuál es medianamente su manera de ver el cuerpo, el folclore, la tradición. Hay como muchos mensajes ahí que bueno, que están ahí instalados y que bueno, ahora que hacerse cargo también de lo que uno pone en escena. Aparte de ser un espectáculo que mucha gente lo ve como, bueno, es un show, todo lo artístico tiene, todo dice algo. Todo lo que vos pongas en escena dice algo. Por más que no quieras decir algo, algo decís. Algo le llega al público. Que es muy distinto la danza social, digamos, que en otros espacios. Son como distintas aristas que tiene la danza, desde el espectáculo, lo social y la danza educativa también, que tiene, bueno, ahí como otra área, por así decirlo, que la danza anda ahí por ahí transitando. Pero en cuanto al espectáculo es eso. Y bueno, y ahí también adentro del espectáculo juega mucho un montón de cosas, ¿no? Lo que está institucionalizado, cómo competir en el mercado. Claro. Porque también tenés que crear un producto que, bueno, que no deje de ser espectacular para la gente, digamos, para que la gente quede ahí como Claro. quiera ver. Pasa con la danza, también pasa con la música, que es el hecho de pensar que la cultura en sí tiene que ser un show, casi un enlatado, cuando en realidad, haciendo como una línea de tiempo que está buenísimo que lo hayas contado con tu momento de niñez, digamos, en donde en la niñez uno no tiene un prejuicio de nada, ni está esperando nada, cómo se vuelve esa pulsión, esa energía,
de lo que nos contabas, en donde la danza se vuelve un lenguaje para esa niña que después, bueno, pues, por supuesto cuando se hace adulto lo hace más profesional, otra moda, y cómo se vuelve una necesidad para el ser humano, porque eso también es preguntarnos desde lo político, desde el valor que le damos a eso. O sea, ¿por qué le enseñamos danza o por qué le tenemos que enseñar danza a los niños? Y porque ahora dirían, no, bueno, es más importante que aprendan economía financiera o todo eso, y vamos sacando todos estos elementos que hacen parte de la condición humana. Bueno, antes que se nos acabe, me gustaría hacerte una preguntita, nos van a quedar. Yo te dije, Ya son las 10. te dije, José, que nos están faltando como media hora más, pero una rápida. ¿Vos crees que existen posibilidades, nuevas posibilidades de innovación dentro de la danza? Porque ahora, por ejemplo, en este periodo de tiempo, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, de la innovación desde el cambio de roles de género, ¿verdad? Sí. Que estábamos hablando hace un rato. Pero ¿vos crees que ya dentro de los movimientos, de las posibilidades de expresión de cuerpo, todavía tiene el folclore ángulos de innovación, o ya se va a considerar una... Hay un montón, una se viene mutación? haciendo hace rato, desde que te hablo, no sé, Juan Saavedra en el año 1982 armando un espectáculo con Jairo, homenaje a Atahualpa Yupanqui, véanlo, ya ahí hay un quiebre, y hace muchos años que hay una línea en Argentina que tiene que ver con esto, ¿no? Una investigadora lo llama una línea expresiva, como dentro del folclore ella diferencia el tradicionalismo y el expresivo, no me acuerdo qué otra palabra, donde, bueno, acá el tradicionalismo tenemos todo esto, el manual, la academia, todo, y acá como todos estos movimientos que empiezan a fusionarse y lenguajes que empiezan a hablar y a mezclarse, porque vas a estudiar danza, pero sin embargo estás estudiando algo de música, sin embargo después en una clase de danza terminas cantando, y después de pronto yo empiezo a enseñar contact un poco cuando quiero enseñar folclore, que la gente me mira como diciendo ¿qué está haciendo esta señora? Y después tan feliz de la vida, pero muchos me miran con cara de miedo como diciendo ¿qué hago en esta clase? Claro. Hay como que ahí empieza a tomar, y creo que no es por desmerecer la técnica del folclore, porque también eso hay que tener cuidado, porque mucha gente ataca con eso, sino creo que es usar herramientas de otros lenguajes de danza, que de última seguimos hablando del cuerpo, para que nuestro folclore pueda decir lo que uno quiere decir. Claro. Entonces no es que este folclore es mejor. Yo no sé si será el mejor o no, pero es otra manera también de ser, y también me parece, bueno, cada quien vaya con el lenguaje y la técnica expresiva que le quede mejor, que sienta que siempre que la gente baile se sienta feliz, me parece maravilloso. Pero es eso, sí creo que viene haciendo un cambio hace mucho tiempo. Tenemos Juan Saavedra, tenemos la Silvia Cervini en La Rioja. Y en Tucumán a la Ana Darelli. Bueno, ponele. Bueno, Anita, se nos acabó el tiempo. Yo me imagino que en algún momento, y ya te comprometo, te volveremos a invitar porque nos quedó una banda de temas, Sí. tenés un montón de info para pasarnos. Pero como dicen ahí en los festivales, el tiempo es tirano y nos dan, así que... Bueno, José, nos despedimos. La verdad que se nos fue este programa de Radio Pega. Agradecemos al compañero Pajón ahí en el monitoreo. Y bueno, José, será hasta el próximo viernes. Espero que ya esté Facu acá presente. Y bueno, Ana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Allá, acá tengo la cámara, pero... Y bueno, nada, espero que les sirva un poquito y que plante ahí una semillita de pensarnos desde el folclore con el cuerpo. Me gusta eso. Bueno, hasta el próximo viernes. Así pasó otro